En Lucas capítulo 17, versículo 30 al 32, Jesús había hablado precisamente de estos tiempos. Y dice así: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en la casa, no descienda a tomarlo. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. Amén. Este texto bíblico quiero agarrar para destacar estos tiempos proféticos, tiempos donde el Espíritu Santo está obrando, donde el Espíritu Santo está ministrando. La mujer de Lot, una mujer que debemos recordar en estos últimos tiempos. Este pasaje nos habla de un escenario profético, un escenario donde el Espíritu Santo quiere manifestar su gloria en la iglesia, donde la palabra de Dios no va a ser bien recibida en algunos lugares, donde el enemigo está colocando en el corazón de las personas antivalores cristianos, donde se está manifestando el hombre inicuo, el hijo de perdición, donde muchos cristianos están retrocediendo en la fe. Yo no estoy hablando de rótulos de cristianos, estoy hablando de cristianos de verdad, donde están retrocediendo. Y estamos en un tiempo donde la Biblia nos dice en el versículo 31, el que está en la azotea y sus bienes en la casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. En otras palabras, que nadie te mueva de tu fe, que nadie te mueva de la convicción que vos tenés en Cristo, que nadie te mueva, porque hoy en día ese espíritu de mentira está saliendo precisamente para engañar y cautivar a muchas personas. Es por eso que Jesús da como ejemplo a la mujer de Lot, la esposa de Lot. Lot era sobrino de Abraham y vivía en Sodoma. Hubo un tiempo en que ellos se tuvieron que separar porque había problemas entre ellos. Y Abraham le dijo que tomara las tierras, las mejores tierras. Pero aún así, él decidió vivir en Sodoma. Y ahí en Sodoma, con muchas comodidades, un lugar que era muy transitado por los comerciantes, por los esclavistas y por muchos otros, pero todos llegaban a Sodoma. Sodoma era muy famoso. Había 5 naciones más, y una de ellas es Gomorra, donde también se practicaban un montón de cosas, donde verdaderamente no se manifestaba la gloria de Dios, sino la gloria de Satanás. Pero la más famosa de todas era Sodoma, porque era la más escandalosa de todas. De ahí salieron los sodomitas, de ahí salieron un montón de costumbres que obviamente hasta el día de hoy se siguen practicando. Ahora bien, ¿por qué toma ejemplo Jesús de la esposa de Lot? Ella tenía otras prioridades antes que Dios. Cuando los 3 ángeles vinieron a visitar a Abraham,
Uno de ellos se quedó a cenar con Abraham y los otros dos se fueron a buscar a Lot. Nos habla precisamente de un tiempo específico en el cual Dios estaba advirtiendo a Lot que iba a derramar sus juicios. Y hoy no es la excepción, tenemos una tipología del arrebatamiento de la iglesia, donde el Señor está advirtiendo a través de muchos siervos de Dios de que Él viene pronto. Y todos los acontecimientos que están ocurriendo hoy en día en el mundo y fuera del mundo, todo esto es bíblico y se tiene que cumplir. No son los juicios de Dios, es lo que el hombre sembró. No son los juicios de Dios, es lo que el hombre está cosechando. El tiempo en el cual Dios te dice, prepárate porque vengo pronto. Está muy cerca la venida del Señor. La mujer de Lot tenía otras prioridades. Cuando fueron estos dos ángeles a advertirles, mira, vamos a derramar juicios, Dios va a derramar juicios sobre Sodoma, ellos dijeron, bueno, vamos a prepararnos. Hubieron un montón de cosas, ¿no es cierto?, que no te las voy a decir ahora porque obviamente me voy a saltar muchas horas, voy a comerme mucho tiempo. Pero lo que te quiero decir, que en esa preparación, muchos de los bienes que tenía Lot lo tuvo que dejar en Sodoma. Y cuando salieron de Sodoma, dice la palabra de Dios que a espalda de Lot, y pese a la advertencia de estos dos ángeles, no miren atrás, ella se dio vuelta para mirar. ¿Qué es lo que estaba mirando la mujer de Lot? A espalda de su esposo. Estaba mirando lo que había dejado, estaba mirando los amigos que habían dejado, estaba mirando los bienes y las comodidades que estaba teniendo, estaba mirando la plata que ganaba todos los días, estaba mirando que ella amaba a Sodoma. Era muy cómoda esa ciudad. No podías estar aburrido en esa ciudad. Siempre pasaba algo. Y ella miraba eso. Pero no miró a los ángeles que estaban sacándolo de Sodoma, sino que miró lo que dejó atrás. Y hoy te dice el Señor, no mires lo que estás dejando atrás. No mires tu vieja vida pasada. Míralo al Señor Jesús. Mira lo que el Señor te ofrece. No importa lo que hayas dejado atrás. No interesa eso porque Él te da nueva vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. No mires el pasado como algo en el cual tenés que abrazarte a Él. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice así: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo, piedra de tropiezo y roca que cae, que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tremendo. Y mire lo que dice:
Pedro da referencia a Isaías capítulo 28. Léalo en su casa. Pero escuche bien, aquellos que alguna vez escucharon la palabra y por H por B motivo no están de acuerdo, porque tienen aferrado muchas costumbres e ideales errados que no tienen nada que ver con las Escrituras. Para ellos, piedra de tropiezo. El mismo Cristo que sirve para salvar, el mismo Cristo que sirve para edificar, la piedra de ángulo en aquella que se sostenía todo el edificio y que sirve para sostener todo un edificio, todo un peso, las bases mismas. Esa misma piedra sirve como tropiezo. Esa misma piedra vos podés tropezar, lo que significa que Cristo, como el verbo de vida, vos podés tropezar con la palabra de Dios. ¿Y cómo tropezamos espiritualmente? Cuando no tenemos bien en claro, o porque no queremos conocer, no queremos entender qué es la fe, para qué se usa, cuál es el fin, dónde está la obra del Señor y para qué murió en la cruz y por qué. Cuando no tenemos bien definido, entonces tropezamos y estamos buscando en el hombre cuando tendríamos que buscar en Dios. Estamos buscando en aquel que me ora y a lo mejor me trae una palabra de aliento porque me siento como vacío, pero si estás vacío es porque no le permitiste al Espíritu Santo obrar a través de la palabra. Entonces ocurre lo siguiente: terminan como la mujer de Lot, mirando el pasado, mirando lo que dejaron. Jesucristo, como piedra de ángulo, es el que sostiene este edificio, la iglesia, el cuerpo, su cuerpo. Y cada uno de nosotros componemos un ladrillo y contribuimos en el crecimiento de ese edificio. ¿Y sabe por qué ocurren estas cosas? Y se lo voy a decir bien clarito, para que lo pueda entender. ¿Por qué una persona se convierte en apóstata? ¿Por qué una persona se convierte en alguien que termina odiando hasta el mismo cristianismo? Y diciendo que el cristianismo es una religión, es una mentira de acá a la luna. Allá ellos los religiosos, a mí eso no me importa. Pero sí debemos adoptar el cristianismo como un sistema de vida. ¿Sabe por qué ocurre esto? Porque tienen el corazón dividido. A la mujer de Lot podríamos calificarla como una mujer que tenía el corazón dividido. Por un lado, sabía que Dios es bueno y que aquellos eran enviados de Dios y que no eran personas normales, sino que era algo sobrenatural. Aún así miró atrás, porque tenía el corazón dividido. Quería amar a Dios, pero también quería amar sus bienes. Quería amar a Dios, pero también quería amar la relajación de estar en el confort. Y yo no estoy hablando de que no lo tengas, estoy hablando de principios. ¿Cuál es tu principio? Por mí y para mí, Dios es todo. Luego sabe el Señor la necesidad que yo tengo. En Lucas capítulo 11, versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y cambiemos la palabra casa por corazón. Dice:
Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y un corazón dividido contra sí mismo cae. Amén. Entonces, lo que estaba hablando el Señor no era de construir una casa, ni tampoco de construir un reino. Sí, en cierta manera tenía razón, porque estamos de alguna manera construyendo un reino, pero un reino espiritual. Pero no estaba hablando de algo físico, estaba hablando de algo que tenía que ver con el hombre, que tenía que ver con su espíritu, que tenía que ver con su alma. Era el corazón del hombre, por el cual nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. Pero si nuestro corazón está dividido, Dios no puede obrar. Es por eso que Jesús da referencia a la mujer de Lot. Ella tenía un corazón dividido. En los últimos tiempos, en los últimos días proféticos que estamos viviendo hoy en día, valga la redundancia, vemos personas con las mismas características que la mujer de Lot, con un corazón dividido, frío, insensible hacia las cosas de Dios. Si tienes esas características, pregúntate a vos mismo, ¿cómo querés ser delante de Dios? Hay muchos que salieron de muchos problemas, que Dios ha hecho milagros tremendos, y personas que no pasaron por nada de eso. Pero de alguna otra manera, Dios le está ofreciendo al hombre la oportunidad de poder ser participante del evento más grande de toda la historia de la humanidad. Y el Señor tiene la intención, así como mandó a los dos ángeles a buscar a Lot y a su familia con sus dos hijas y sacarlo de la tierra de Sodoma, así también tiene la intención de sacarnos de este mundo, porque hay un tiempo determinado y la gracia de Dios se va a terminar. A esto se refería Jesús cuando dijo: no bajen a tomar algo. En Lucas 17:31 volvemos a leer: en aquel día el que está en la azotea y sus bienes en la casa, no descienda a tomarla. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. ¿Qué advertencia nos da el Señor? La condición de fijarnos primeramente en lo material. El Señor está viniendo pronto. Se está anunciando por todos lados. Hay sueños, revelaciones, y usted empieza a ver los mensajes que hay en internet. Es increíble cómo Dios más que nunca está hablando de su pronto regreso y cómo el mundo se está manifestando, la naturaleza. Es algo tremendo y es lo que el Señor dijo, lo que el Señor anunció. Sin embargo, seguimos teniendo el corazón dividido. Si el Señor viene, ¿de qué te vale tener una mansión? Si el Señor viene, ¿de qué te vale tener un auto 0 kilómetros? Si el Señor viene, ¿de qué te vale tener millones en el banco? Si el Señor viene, ¿de qué te vale aún tu vida si no tenés a Cristo? ¿Me está entendiendo? No te vale de nada lo que hayas estudiado, y eso no quiere decir que no estudies. No te vale de nada, ¿no es cierto?, hacer algo grande, y eso tampoco quiere decir que no hagas algo grande. Pero la prioridad tuya, ¿cuál es? No interpongas las cosas materiales con Dios, ni las pongas en la balanza, porque vas a perder.
Dios está llamando hoy día precisamente con el propósito de hacer el último llamado. El último llamado usted va a ver en Mateo capítulo 24, versículo 14, y este evangelio se predicará a todas las naciones y luego vendrá el fin. El último llamado, el último llamado. Miren, la física dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Y lo mismo sucede con el corazón. No podemos darle el gobierno de nuestro corazón a Jesús y a la misma vez a otras cosas. No se puede. Lo que más me asombra de la mujer de Lot es la decisión que tomó de mirar hacia atrás. Después de conocer la verdad, después de experimentar lo sobrenatural, de haber visto los milagros de Dios que hizo en su vida, ella retrocedió, miró hacia atrás. Y eso nos habla realmente de que ella tenía el corazón dividido. Y dice en Génesis 19, 26. Génesis 19, lea todo el 19, todo el capítulo en su casa, léalo. El versículo 26, 19, 16, 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, a espaldas de su marido. Los ángeles le dijeron: no mires hacia atrás. Lot hizo caso y le dijo a su esposa: que no vayas a mirar hacia atrás, porque me dijeron los ángeles que no tenías que mirar hacia atrás. Pero en un descuido, Lot estaba mirando hacia el frente y aprovechó la oportunidad de mirar hacia atrás. Es la actitud que tienen muchos cristianos. Sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor. Y después hacen lo que quieren. ¿Y para qué quieren consejo? Me piden consejo y después hacen lo que quieren. ¿Para qué quieren consejo? Mejor no me pidan consejo, ya está. Es muy sencillo. Esa es la actitud. Están esperando un descuido para hacer de vuelta, hacer lo mismo. Y cuando llegan al fracaso, vos sabés, pastor, yo estuve orando pero no. Pero ¿sabes por qué te pasa eso? Porque ese es un cabezón. Y se volvió estatua de sal. Hay una tipología. ¿Para qué sirve una estatua? ¿Para qué sirve una estatua? ¡Hello! ¿Para qué sirve una estatua? Para recordar un evento, un prócer, para recordar a una persona valiente, para recordar a aquel que, ¿no es cierto?, hizo un bien o que lo que sea. Recordamos a la mujer de Lot en estos días, pero no como prócer. Nosotros también vivimos en esta época en un mundo condenado. El mundo ya ha sido condenado. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 12, versículo 31. Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera. No está hablando del fin del mundo, aunque muchos están anunciando eso, no va a pasar. Va a haber una remodelación. Quizás el mar se pase, el océano se pase para el otro lado. Va a haber una remodelación, pero no va a venir fin del mundo. No está hablando del fin del mundo, sino del sistema que gobierna este mundo.
De eso está hablando Jesús. Y mira lo que dice en Juan 12:46. Al que oyere mis palabras y no las guarda, yo no le juzgaré. Ay, qué bueno, qué lindo. Gracias, Señor. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Y por qué no vino a juzgar al mundo? Otra pregunta que tenés que hacer. Yo cuando leo un versículo bíblico me hago preguntas. Es importante que te la hagas. ¿Qué dice la palabra de Dios? El mundo ya ha sido condenado. ¿Para qué va a venir? No vino a juzgar al mundo porque ya estaba condenado. Vino a salvarlo, a darle una oportunidad al hombre. Esa es la obra de Cristo. Él vino a salvar al hombre que está siendo gobernado por el sistema de este mundo. ¿Me está entendiendo? Y acá dice la palabra de Dios, el mismo Jesús, Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado. Pues ya obviamente el mundo está condenado y los que no tienen a Cristo también. Es el combo completo. ¿Está entendiendo? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, no ha creído que hay una salvación. No ha creído que hay gracia de Dios. Por eso dice en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque Jesús significa Dios salva. Yeshua, Dios salva. Josué, Dios salva, que es lo mismo. Entonces no ha creído en la salvación, no, y mucho menos en la gracia, la oportunidad que Dios le da al hombre para que el hombre se arrepienta y vuelva a los pies del Señor y no tenga que pasar por los juicios. Amén. ¿Está entendiendo por qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? ¿Y por qué tiene esa fe? ¿O todavía no está entendiendo? Porque algunos creen que tener fe es tener cosas y es pedir cosas. Y no sirve la fe para eso. Sirve para sacarte de este mundo condenado. ¿Está entendiendo? Tomemos en cuenta la advertencia que hizo el apóstol Pedro con relación a la venida de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 11, vamos a estar leyendo, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, así como vino a Sodoma de repente, ¡blum! Juicio de Dios. Pero le tendría que haber reclamado a Lot en vez de agarrar y anunciar a Dios o de predicar. Aún así tuvo misericordia. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Acaso de eso no estamos viviendo hoy en día? Dígame, ¿o qué está viviendo dentro de una lata usted? ¿Dentro de una garrafa está viviendo? ¿De dónde está viviendo? ¿En otro planeta? ¿Acaso no ve las noticias? Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santidad? Cuando hablamos de santidad parece que hablamos como que de repente es algo nocivo. No, la santidad no mata a nadie. Bendice. En santidad, piadosa manera de vivir y piadosa manera de vivir. La mujer de Lot, una mujer para recordar en estos últimos días. Recuérdate, ¿por qué dijo el Señor? Acuérdense de la mujer de Lot. No miren hacia atrás. No tengan un corazón dividido. O soy yo o no soy, o no es nada. O es Jesús o no es nada. Quiero que entiendan eso, porque este mundo el Señor lo va a remodelar. No lo va a destruir, pero le va a cambiar el aspecto.
se convirtió en una estatua de sal. Y hay una tipología. ¿Qué dijimos que era una estatua? Algo que está representándolo, algún prócer o lo que sea. ¿Sabe lo que representa la mujer de Lot? El fracaso. Representa la ambición. Representa la naturaleza del hombre. Representa la destitución de la gloria de Dios. Eso es lo que representa. No es otra cosa. Pero el Señor te dice en esta noche, yo voy a venir pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Busca al Señor con todo tu corazón y permite que el Espíritu Santo te obre. Amén.